Quiero hablar de las amistades hoy. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento podrá recordar de esa amistad bonita que Dios nos regaló en el pasado o en la actualidad. Esa amistad llena de fervor y de deleite. Esos momentos donde no queríamos estar distanciados de aquellos a quienes hemos llamado mejores amigos. Y sabemos que ese título no se lo damos a cualquiera. Particularmente llamamos mejores amigos a esas relaciones sólidas que se mantienen en el tiempo y las cuales disfrutamos. Y particularmente a mí me fascinan las amistades. Disfruto los amigos. Pero también tenemos que reconocer que no todo es lindo cuando se tiene buenos amigos. También a veces se enfrentan momentos de tristeza y de distancia. Ustedes saben que hay pocas cosas tan dolorosas como ver que una relación que antes era cercana comienza lentamente a enfriarse. No necesariamente ocurre una gran discusión, no necesariamente ocurrió una gran pelea. Nadie anuncia formalmente que la amistad se terminó. Simplemente, poco a poco, dejamos de hablar como antes, con aquel que llamábamos ese gran amigo. Desaparece esa confianza que nos teníamos de manera inmensa. Ya parece que llega ese momento difícil o esa situación grave y ya mi amigo no viene a mí a contarme las cosas como antes lo hacía. Comienza a desaparecer el interés. Comienza a desaparecer el disfrute. Comienza a desaparecer ese fervor que caracterizaba antes esa amistad. Y repito, nadie ha dicho formalmente, esta amistad se terminó. No ha habido una pelea significativa, pero por alguna razón comienza a enfriarse esa amistad que antes estaba llena de fervor y que antes estaba llena de deleite. Todavía se ven, quizás no se llevan mal, incluso pudieran estar juntos en el mismo lugar, en la misma conversación, en el mismo círculo, pero estar cerca físicamente no significa que continúan disfrutando esa amistad que tenían antes. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque nos cueste reconocerlo, algo parecido puede ocurrir con nuestra amistad con Cristo. Algo parecido puede ocurrir con nuestra relación con Jesús. Podemos seguir congregándonos con el pueblo de Cristo. Podemos seguir cantando las verdades que fluyen de la verdad de Cristo. Podemos seguir leyendo la palabra de Cristo, sirviendo en la iglesia y defendiendo doctrinas correctas que salen de la palabra de Cristo. Y al mismo tiempo, sentir que esa amistad con Cristo se ha enfriado. Es posible saber que somos amigos de Cristo y no estar viviendo como lo que somos, amigos de Cristo. Externamente podemos seguir haciendo las mismas cosas que tienen que ver con la fe en Cristo, pero internamente sentimos una distancia, un enfriamiento en nuestra amistad con Jesús. Tal cual como a veces sucede con nuestras amistades en este mundo. Por eso hoy quiero hablarles precisamente acerca de nuestra amistad con Jesús. Yo quiero que veamos cómo luce una vida que sigue disfrutando su amistad con Jesús. Yo quiero mostrarles los privilegios que disfrutamos por tener una amistad con Jesús. Y si realmente has sentido que estás haciendo cosas externas para Jesús, pero se ha enfriado tu amistad con Jesús, yo espero este sermón te ayude a ti como lo ha hecho conmigo. No queremos conformarnos con una relación meramente externa con Cristo. Queremos una relación de disfrute, de cercanía y de deleite con Cristo. Queremos vivir como lo que somos, amigos de Jesús. Y precisamente basado en Juan 15, verso 12 al 17 que ya leímos, yo quiero comunicarles una idea central que quiero dejar en la mente de cada uno de ustedes y que creo que fluye de estos versos, y es la siguiente. Mis queridos hermanos y amigos, no nos conformemos con estar cerca de las cosas
de Cristo. ¿Cuáles son esas cosas? Los medios de gracia, congregarnos, leer la Biblia, estar con el pueblo del Señor y demás. No nos conformemos con estar cerca de las cosas de Cristo. Procuremos estar cerca de Cristo. Y aquí no solo estoy hablando del externo. Aquí estoy hablando de un corazón que se mantiene cerca de Él, que lo sigue disfrutando a Él y que sigue teniendo comunión viva con Él. Y para ver cómo luce esta amistad, vamos a recorrer juntos 3 marcas que este pasaje de Juan 15, 12 al 17 nos presenta con respecto a los beneficios o a cómo luce la vida de aquellos que tienen una amistad con Jesús. Y las tres comienzan con la letra I. En primer lugar, imitación. En segundo lugar, veamos intimidad. Y en tercer lugar, veamos intercesión. Cada una de ellas nos mostrará desde un ángulo diferente cómo se ve una vida que verdaderamente está disfrutando una amistad con Jesús. Así es, estas 3 marcas deben ser evidentes en la vida de un creyente que está disfrutando una relación cercana y viva con nuestro amigo Jesús. Pero antes de mirar a estas 3 marcas que veremos en Juan 15, 12 al 17, yo quiero ponerlo rápidamente en contexto de Juan capítulo 15. Así es, yo quiero que veamos juntos el contexto de Juan capítulo 15. El contexto de Juan capítulo 15 está enraizado en la idea de permanecer cuando Jesús se marche. ¿A qué me refiero? A partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús comienza a dar discursos de despedida. Comienza a preparar a sus discípulos. Se está despidiendo de cada uno de ellos. Y nuestro texto está enraizado en la noche anterior a la cruz. Jesús va a morir. Y los discípulos comienzan a darse cuenta que ha llegado el momento en el que su Salvador, en el que su Maestro se va a marchar. Y ellos saben que si Jesús se marcha, van a estar más propensos al temor, a la confusión, a la oposición, incluso a la persecución. Y hay miedo en ellos, hay tristeza en ellos, hay preocupación en ellos. Hay preocupación en los discípulos de Cristo de que Jesús se va a marchar, pero hay preocupación en Cristo de que ellos puedan permanecer mientras Él físicamente ya no esté. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Comienza a prepararlos, como lo leen en pantalla, y a preservarlos para que permanezcan fieles, aun cuando Jesús no esté físicamente. Ellos están preocupados por una cosa, Jesús por otra. Ellos dicen, ya tú no vas a estar, y viene el temor, la preocupación y la persecución. Pero Jesús dice, yo quiero dejarles a ustedes varias palabras que son sus discursos desde Juan 13 en adelante, para que ustedes se mantengan fieles cuando yo no esté. Porque cuando yo no esté físicamente, la tentación más cercana para ustedes será apartarse de la fe. Es precisamente por eso que Jesús en Juan 16:1, justamente el siguiente capítulo, dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Estos discursos desde Juan 13 se los he recalado para que no tropiecen cuando yo no esté, sino para que se mantengan fieles aún cuando yo no esté. Y llegamos a Juan 15, que es otro de esos discursos de despedida. Yo prediqué un sermón el primer domingo de este año sobre Juan 15. Y Juan 15 comienza con una analogía. ¿Cuál es esa analogía? Bueno, una analogía de la vid, los pámpanos y mi Padre es el labrador, para recordarnos que separados de Él nada podemos hacer. Jesús nos recordó en esa analogía que una rama no posee vida independiente ni produce fruto mediante disciplina o entusiasmo, sino permaneciendo en la vid que es Jesús, que nos habla de comunión, nos habla de la unión con Cristo, nos habla de cercanía. Solo permaneciendo en Jesús, solos unidos espiritualmente en Jesús,
tú puedes permanecer aun cuando Jesús no esté físicamente. No es tu entusiasmo, no es tu vida disciplinada, no son tus esfuerzos. La vida cristiana o el sostenernos en la vida cristiana no es das fruto para que permanezcas. No, permanece en Jesús para que puedas dar fruto. Entonces en los primeros versículos de Juan 15 tenemos la analogía, y en los versos 12 al 17 que yo voy a exponer es la explicación o la aplicación de esa analogía de la vid y los pámpanos. Ahora bien, Pastor Plinio, ¿qué tiene que ver esa analogía con esa idea de que somos amigos de Jesús? Pues mucho. La amistad que tenemos con Jesús, con quien estamos unidos espiritualmente por la fe, es la explicación personal de lo que significa vivir unidos a Cristo. Sencillito. ¿Cómo luce eso de estar unidos a la vid? Bueno, eso luce en una amistad con Jesús, que es la vid. Permanecer en la vid es ser amigo de Cristo. Y ahora yo les voy a explicar cómo luce una vida de un cristiano, de un discípulo de Jesús que está unido espiritualmente a Jesús. Amén. Ahora sí, sin más preámbulo y teniendo claro el contexto de Juan 15, nosotros podemos ver nuestro primer punto, que comienza con imitación. Los amigos de Cristo aman como Él. Esa es la primera marca de la vida de alguien que está unido espiritualmente a Jesús. Así luce la vida de alguien que tiene a Cristo como su gran amigo. Acompáñenme a Juan 15, versículos 12 y 13, por favor. Vayan ahí en sus Biblias a Juan 15, versículos 12 al 13. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, me encanta eso, por sus amigos. El primer fruto visible de una amistad con Cristo es un amor que se parece al de Jesús. Alguien decía en estos días que este mundo necesita amor, pero no cualquier amor, porque este mundo está recibiendo amor de muchas formas. Hoy se habla mucho de amor, que es el centro de todo, el fundamento de todo. Incluso los no creyentes están hablando mucho de eso. Todo es amor, 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 amor. Así que el mundo tiene amor. Pero el amor que este mundo necesita no es cualquier tipo de amor. Es un amor como el que Jesús mostró, como el que brota de la cruz, como el que brota de la Biblia, como el que brota del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Es esa clase de amor que el mundo necesita ver, contemplar y disfrutar. Y esa clase de amor solo lo han recibido, ¿saben quiénes? Los amigos de Cristo, los hijos de Dios. Por eso dice, amen como yo los amé. Hermanos, Jesús no nos permite definir el amor según nuestras emociones, según nuestras preferencias, según las categorías culturales de este mundo. No, Jesús no nos da permiso ni autorización de que tú ni yo definamos lo que es amor. Tú y yo no podemos, pero tampoco debemos. Él mismo, Jesús, se convierte en la medida del amor. Jesús se convierte en el modelo del amor. Jesús se convierte en la forma del amor. Por eso dice, como yo los he amado. ¿Quieren saber cómo amar? Mírenme a mí. Miren cómo yo los he amado. Así vayan y háganlo con otros. Ahora bien, de manera específica, ¿cómo luce ese amor? Bueno, yo quiero presentarles dos formas, que de allí se pueden derivar muchas más. Y la primera de ellas, la que yo creo que Jesús ama y nos da ejemplo en la Biblia para que nosotros amemos, es que el amor de Jesús es un amor que toma la iniciativa. Hermanos míos y amigos, Jesús no esperó que nosotros fuéramos dignos o capaces de responder correctamente para amarnos. De hecho, miren lo que dice el verso 16 de Juan capítulo 15. No me elegiste vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Su amor comenzó en él, no en los méritos de los discípulos. Él no dijo, voy a amarte porque me parece que eres una persona que se comporta muy bien. Voy a amarte porque me parece que tienes muchas habilidades. Voy a amarte porque me parece que tienes muchos logros. Voy a amarte porque me parece que moralmente te conduces muy bien moralmente. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús dice, yo los amé incluso cuando ustedes no me dieron ni una sola razón para hacerlo. De hecho, merecíamos todo lo opuesto al amor de Cristo. Todo lo opuesto. No le dimos ninguna razón para merecer su amor. Y a pesar de él, lo derrama sobre cada uno de nosotros. Por eso, amar como Cristo significa no esperar siempre que el otro dé el primer paso, sino acercarnos, buscar, reconciliar, servir, siempre tomar la iniciativa. ¿No dice el libro de Proverbios, el que quiere amigos, qué debe hacer? A demostrarse amigo? Deberías dar tú el paso hacia adelante. ¿Quieres amigos? ¿Quieres una amistad duradera y sólida? Bueno, sé tú el que da el primer paso en amar, en servir, en invitar, en escribir, en preguntar. Y esto va en contra del evangelio del yo, donde yo soy el centro, donde todos tienen que venir a mí, preguntarme a mí, saber cómo yo estoy, saber cómo me siento. Y si alguien quiere una amistad conmigo, bueno, que vengan. No, la Biblia dice todo lo opuesto, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Cristo lo afirma, porque Cristo es el mejor amigo o el mejor ejemplo de lo que es un amigo. Es Jesús. Una vida que ama como Jesús no pregunta primero, ¿qué ha hecho esta persona por mí? A ver, si he recibido algún favor de él o de ella, bueno, se ha ganado mi amor, se ha ganado mi cariño, se ha ganado un regalo. No, más bien aquel que ama como Jesús, que tiene el evangelio arropando y gobernando en su corazón, más bien se pregunta, ¿cómo puedo procurar el bien de esa persona, incluyendo a aquella que no me ha dado razones para hacerle ningún bien? ¿Sabes qué me he dado cuenta en mi propia vida? Que a veces nosotros tendemos a exigir o a pedir de las personas aquello que nosotros nunca hemos estado dispuestos a hacer o a dar a las personas. Exigimos tiempo de la persona 24/7. Tú deberías estar todo el tiempo para mí. ¿Y tú estás todo el tiempo para esa persona? Tú deberías preguntarme cómo yo estoy, preocuparte por mí, velar qué me falta, qué yo necesito. ¿Y tú lo haces? Y si lo hicieras, el evangelio te protege de manejar esa clase de servicio y amor que le mostraste al otro como si fuera un trueque. Bueno, yo te amé, te serví, te apoyé varias veces, me debes como 5. En el evangelio no existe esa de me debes una. No existe. Todo el amor que derramamos sobre otros, servicios sobre otros, debemos hacerlo sin esperar que venga de vuelta. El evangelio nos protege tanto de tratar de convertir a los demás en un producto, en un Mesías o en una especie de esclavo que está para servirme a mis expectativas y caprichos. Queremos que los hermanos y los líderes se preocupen por mí con un interés fervoroso cuando yo mismo no he tenido la disposición para hacerlo por los demás. El evangelio nos protege de eso y nos dice, es más bienaventurado que te entregues por otro. Y va a ser matador para tu alma vivir esperando que los demás te amen a ti, aunque es una bendición ser amado. Yo quiero decirte que Dios pondrá en nuestro camino personas
que no nos dará ninguna razón para amarles, pero cuando tú les amas, créeme, ese es el momento en el que más te estás pareciendo a Cristo en tu vida. El momento en el que más te pareces a Jesús es el momento en el que más amas como Jesús. Y una forma práctica de hacerlo es cuando muestras amor y procuras el bien de aquel que te ha dado todas las razones para no recibir bien. Dios suele colocar cerca de nosotros a personas que naturalmente no habríamos escogido por nosotros mismos. Muchas veces esas personas son parte de su diseño para hacerte más como Él. Piensa por un segundo en ese hermanito difícil. A ver, tómate 5 segundos. ¿Ya lo tienes en mente? Ok, ya veo que sí. Jamás, por tu propia voluntad, estoy seguro que jamás escogerías a ese hermanito o hermanita para tenerla como tu mejor amiga o como alguien cercano a ti. Y como Dios sabe tu corazón, digo, como tú no vas a escogerla o escogerlo a él como tu mejor amigo, como alguien cercano o con quien compartir el domingo en la iglesia, yo me voy a encargar de colocártelo cerca de ti. Porque tú jamás lo harías por ti mismo. Y hace unos días leí una frase que me gustó muchísimo y que tiene mucho que ver con esto y que tiene que ver con lo que estamos exponiendo. Y esta persona decía algo así: la comunidad, hablando de la iglesia, es el lugar donde siempre vive la persona con la que menos quieres vivir. Eso no es un defecto en el diseño de Dios, es el diseño de Dios. Y sigue diciendo: Dios no nos forma en aislamiento, saquémonos esa mentira de la cabeza. Él nos forma en la fricción. Y miren esto: la persona que más te irrita el domingo por la mañana puede ser el instrumento que Dios está usando para limar el orgullo de tu alma. No escuché ni un amén. Por ahí nada más uno. La persona que puede irritarte más puede terminar siendo el mejor instrumento para limar la estaca del orgullo que tú y yo tenemos en nuestra alma. La más difícil, la terca, la que hay que repetirle las cosas, la que incomoda, la que no hubiesen elegido por tú mismo. La puso Dios allí para hacerte más como Él. Por eso es que muchos no quieren la iglesia. Hoy en día se habla, no, yo sigo a Jesús, yo sigo a Dios, pero yo no quiero nada con la iglesia porque a mí me pasó tal cosa con la iglesia. Mentiroso. Eso no es verdad. Y ojo, no estoy tratando de anular las heridas que te pudieron haber hecho en la iglesia. Y creo que Dios tampoco ignora las heridas que te pudieron causar. Dios quiere también sanar esas heridas que en alguna iglesia te pudieron causar. Pero eso no puede gobernar nuestro corazón y determinar si vamos a un lugar o no. La razón por la que es más fácil seguir a un Jesús sin ir a su iglesia es porque todos quieren evitar esa fricción. Nadie quiere el choque, nadie quiere la conversación incómoda, nadie quiere servir al difícil, nadie quiere ayudar al otro. Por eso es más fácil un cristianismo de solo sigo a Jesús sin congregarme. Y la idea de que me hirieron se convierte en una excusa. O gente va saltando en iglesia para conseguir una donde no haya esa fricción. Y créeme, si son verdaderos creyentes, tarde o temprano va a pasar. Porque la iglesia es así, mis queridos hermanos. Mire, yo estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama Buenas Noticias para aquellos que tocan fondo. Es el evangelio para un corazón herido. Y me encontré ahí una frase de Martín Lutero que recuerda el valor de la iglesia aún con todas sus imperfecciones. Y Lutero escribió algo así: que el Dios misericordioso me preserve de una iglesia cristiana en la que todos son santos. Obvios, somos los santos del Señor, pero yo creo que él se está refiriendo a eso donde nadie peca, donde todos nos amamos siempre cool, donde nadie llora, donde nadie se hiere, donde todos somos pana. Y él dice: Dios me libre de una iglesia cristiana así, donde todos, en la que todos son santos. Y él sigue diciendo:
quiero estar y permanecer en la iglesia, en ese pequeño rebaño de los pusilánimes, de los débiles, de los enfermos, que sienten y reconocen la miseria de sus pecados, que suspiran y claman a Dios incesantemente, pidiendo consuelo y ayuda, y que creen firmemente en el perdón de sus pecados. Ahí, en una iglesia así, dice Lutero, así yo quiero estar. No quiero una iglesia donde todos se creen santos, donde todos dicen, no, yo jamás fallo, yo siempre estoy en victoria, donde yo siempre amo, donde para mí nadie es difícil. Él dice, yo no quiero una iglesia así. Quiero una iglesia de los pusilánimes, de los débiles, de los enfermos, que reconocen su miseria, que reconocen su debilidad y que alaban a Dios por el perdón de sus pecados. Una iglesia así quiero yo. ¿Y tú? Bueno, en ese tipo de iglesia Dios nos ha colocado para tomar la iniciativa de amar, servir, aun cuando el otro no me ha dado ninguna razón para hacerlo. Y aún cuando el otro no ha hecho nunca nada en favor de mí. Si solo vas a servir al que ha hecho algo por ti, eso es una negociación. Yo te ayudo y tú me ayudas. Así no funciona el evangelio. El evangelio dice, tú ayudas incluso a aquel que no te lo va a devolver. Hay un momento donde los evangelios dicen, ve a la casa de luto, ve donde el pobre, donde no te van a poder devolver lo que des. Y eso aplica a tu cónyuge y a tu familia si son cristianos. Un matrimonio que solo ama cuando el otro me da razones para hacerlo es un matrimonio que está amando según el mundo y no según el evangelio. Ese matrimonio necesita el evangelio urgentemente. Pero el amor de Cristo no solo toma la iniciativa. Recuerda, ama como yo te amé. Sino que en segundo lugar es un amor sacrificial. Y yo sé que hemos hablado muchísimo de esta idea de amor sacrificial. ¿Quién no sabe que el amor de Dios es sacrificial? Pero yo quiero aterrizar algunas ideas aquí. Ustedes recuerdan el contexto de Juan 15. Jesús está a pocas horas de demostrar qué significaba esas palabras que le dijo a sus discípulos en Juan 15 cuando dijo, un amigo da su vida por sus amigos. Amén, así es. Jesús ahora va a la cruz a demostrar lo que esas palabras significan. Obviamente, nosotros no podemos repetir su sacrificio expiatorio. Solo Cristo puede cargar con la culpa de los pecados, nosotros no. Solo la muerte de Cristo puede dar salvación y vida eterna, la nuestra no. Pero, si somos llamados a imitar esa disposición a entregarse por otros que Cristo demostró, eso sí lo podemos hacer. La única forma que no podamos amar de esta manera es que no seamos nuevas criaturas y que el amor de Cristo no se haya derramado sobre nosotros. Pero si el amor de Cristo se ha derramado sobre ti y sobre mí, tenemos toda disposición para amar a otros como Él nos amó. Hermanos, cada acto de amor verdadero incluye de alguna manera morir a nosotros mismos. Alguien decía que amor es complicarte la vida tú para descomplicársela a otro. Eso es amor. Así que, ¿cuándo fue la última vez que tú amaste? Y esto va para los esposos cristianos que están aquí. Amar es complicarte la vida tú para descomplicarle la vida a otro. Ese momento cuando estás cómodo en casa, viendo un buen partido, con el tazón de Dorito en el pecho, el vaso con malta a la izquierda, y te llama la esposita, amor, ¿puedes venir a ayudarme con algo? ¿Pero qué cosa? Tú vas lavando los corotos mientras yo termino de cocinar. ¿Te parece, amor? ¿Quién se levanta y dice, gracias, Señor, por mandarme este momento precioso? Te complicas la vida tú para descomplicarle la vida a otro, pero no desde el formalismo, sino desde un corazón que es motivado por la gracia, a hacer con alegría y contentamiento lo que Cristo hizo también por nosotros. Eso es amor sacrificial. Es escuchar cuando quisiéramos descansar.
es perdonar, es compartir, es abandonar nuestros planes para servir a otros, para procurar el bien del otro. Y todo eso brota de la cruz de Cristo. Por eso alguien escribió también, alguien decía que la cruz es la forma del amor de Dios. Si tú quieres dibujar cómo luce el amor de Dios en un gráfico, el amor de Dios en un gráfico tiene forma de cruz. Por lo tanto, también tiene la forma de nuestro amor. ¿Por qué? Porque tú has sido recipiente del amor de Dios. En ti se ha derramado el amor de Dios. Se ha desbordado su amor si tú eres un verdadero hijo de Dios. O sea, tu tanque de amor está lleno. Tú no deberías estar buscando por ahí quien te ame. Más bien tú deberías estar buscando a quien amar, porque tu tanque de amor está lleno. Así que el amor de Dios tiene forma de cruz y nuestro amor también. Y sigue diciendo: una iglesia que evita la cruz no solo es teológicamente descuidada, es carente de amor. Porque no puedes amar de la forma en que Jesús amó sin que te cueste algo que no planeabas dar. Yo les decía el domingo pasado a ustedes que no solo compartieran en sus estados las necesidades que hay en La Guaira, sino que ve cómo dentro de lo que Dios ha puesto en tus manos puedes colaborar. $1, un guante, una cinta adhesiva, qué sé yo. Porque el amor es eso. Es sacrificio. Es priorizar el bien del otro por encima del mío. Y eso es lo que vemos en el Evangelio. Jesús dice: yo he venido ni siquiera por mí mismo, es por la gloria del Padre, es por el bien de los pecadores. No por Él. Priorizó la gloria del Padre y nuestras almas para salvarnos. El momento en el que más te pareces a Jesús es cuando amas como Él. Por lo tanto, el momento en el que más te pareces a Jesús, mi hermano, es cuando te complicas la vida para descomplicársela a otro. El momento, mi querido hermano, cuando te pareces más a Jesús es cuando amas como Él. Por lo tanto, en el momento en el que tú y yo nos parecemos más a Jesús es cuando nos sacrificamos por el bien del otro, cuando priorizamos el bien del otro, la paz del otro, la alegría del otro, el gozo del otro, la necesidad del otro por encima de lo que nosotros podemos anhelar y buscar. Cuando priorizamos sus necesidades físicas por encima de las nuestras. Cuando priorizamos sus necesidades espirituales por encima de las nuestras. A veces hay hermanos entre nosotros que enfrentan diferentes batallas. El de no saber cómo enfrentar una prueba o el enfriamiento espiritual. Y a veces Dios nos permite ver la necesidad en esos hermanos. Vemos su silla vacía por varios domingos y no nos atrevemos a dar el paso esperando quizás que otros lo hagan. Pero si Dios te lo permitió ver, si Dios te permitió ver la necesidad en ese hermano, su ausencia, su enfriamiento, su debilidad, su lucha, no te quedes solo observando. Dile a Dios: dame formas tangibles para amarlo como tú me has amado, para procurar su bien. Y a veces ese bien va a implicar en momentos consolarlo. A veces ese bien va a implicar exhortarlo. Y a veces será suficiente abrir la palabra con gracia y en la dirección del Espíritu y decirle: mi hermano, mi hermana, esto no es correcto, mira lo que dice la palabra. No necesitas 7 u 8 sesiones de consejería, como si somos terapeutas, sin criticar aquí a ningún terapeuta. Lo que quiero decirles es que mi función como pastor es ministrar al corazón la verdad. Y esto no tiene que implicar que te tienes que reunir 15 o 12 veces con alguien. Juan 10 dice que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Corintio tenía muchos problemas y se escribió una sola carta para ello. La segunda carta no tiene que ver con el tema de la primera. Segunda Tesalonicenses, el tema de la segunda carta no tiene que ver con la primera. Pablo escribe a Filemón una carta para enseñarle cómo perdonar y solo tiene un capítulo. Y así sucesivamente. A veces no necesitas un montón de meses para caminar con alguien. Si es un hijo de Dios, debes traer la palabra con amor, ministrársela a su corazón, entendiendo bien su situación, ministrarle para equiparlo para que él o ella sean equipados para lidiar por sí mismos en dependencia de la gracia con la situación con la que están lidiando. A eso me refiero con que no somos terapeutas. No necesitas estar 15 meses, 6 meses reuniéndote con la misma persona una y otra vez. A veces basta con una sentada
sin ser superficial, para ministrar a esa alma que lo necesita y equiparla para lo que Dios le manda hacer. Recordarle que todo creyente, amado por Dios, tiene a disposición tres cosas que alguien llamaba las 3P. Uno, las promesas de Dios. Tienes un montón de promesas para recibirlas y creerlas en medio de la batalla. Dos, el poder de Dios. Tienes el poder de Dios a tu disposición. Dice segunda de Pedro capítulo 1 que Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida de forma piadosa. Eso dice segunda de Pedro 1. Pero aparte tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo morando en ti, equipándote para guardar la palabra, para orar y empoderándote para hacer lo que Dios te manda hacer. Santificación es eso. La única forma que no puedas caminar en las verdades de Dios es que no seas de Dios. Pero si lo eres, aún en medio de ese proceso que puede tomar poco o mucho tiempo, no lo sé, el Espíritu Santo y Dios no te ha dejado solo. Así que una forma también de sacrificarte por tu hermano es, si Dios te permite ver su necesidad, su falla espiritual, no vayas simplemente a conversar cosas con él o ella de tipo social. Ve y trae a su corazón la verdad. Muéstrale que su forma de pensar no es correcta. Anímale a encontrar su confianza y esperanza en Cristo, pero no te vuelvas solo un espectador al ver la necesidad de tu hermano, porque eso es lo contrario al amor. Cristo no vio las necesidades de sus discípulos y los dejó así, esperando que alguien más lo hiciera. Él mismo se ofreció para tomar tu lugar y llevar sobre sus hombros la maldición que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. El juicio destructor que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. La separación con Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. El amor que tú y yo no merecíamos debido a nuestros pecados. Y todo eso Cristo lo hace en su amor para que tú y yo seamos recipientes de un montón de cosas que no merecemos. Yo miraba en estos días a mi hija y decía, Señor, ¿por qué a mí sí? Porque la tendencia cuando nos falta algo, un niño, un esposo, un trabajo, decimos, ¿por qué a mí no? Señor, ¿por qué a mí no me das esto? Un pensamiento fundamentado en el mérito. Dios me debe algo. Pero un pensamiento fundamentado en la gracia dice, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué yo como pecador que vivía a tus espaldas, estaba muerto espiritual, destituido de tu gloria, a ti te ha placido darme esa hija maravillosa? Permitirme servir desde este púlpito, tener un buen trabajo, tener un plato de comida sobre mi mesa. La primera pregunta se basa en el mérito. ¿Por qué a mí no? Dios me debe algo. Pero la segunda en la gracia, ¿por qué a mí sí? ¿Por qué yo no terminé debajo de esos escombros? ¿Por qué todavía me das vida y gozo de buena salud? ¿Por qué a mí sí? Y la respuesta nunca está en mí. Siempre está en la cruz. Por esa cruz, soberanamente, aquí en esta tierra, y por amor a ti, puedo darte esto a ti y a este no, o a este sí, pero no es porque uno lo merezca más que el otro. Es soberanía, es gracia. Y un día todos podrán disfrutar de esas promesas plenas que yo les he dado aquí. Hermanos, no merecíamos la salvación, pero Cristo es la respuesta a todos aquellos regalos inmerecidos que tú y yo tenemos. Y por eso quiere que tú y yo amemos de la misma forma como amamos, tomando la iniciativa, aún amando a los difíciles, porque así te amó a ti, de manera sacrificial, saliendo de tu zona de confort para priorizar el bien de otro. ¿Por qué? Porque así te amó a ti. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cómo inicia Juan 15? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Y estos versículos de amarnos unos a otros están en el contexto de esa declaración. ¿Saben qué está diciendo Jesús? Que nadie puede amar así por fuerza natural. Este amor, que es un amor como el de Jesús,
es el fruto de la vida de Cristo desbordándose en nosotros. Es esa vida de Jesús desbordándose en aquellos que permanecen unidos a Él. Él no nos manda a fabricar por nuestras fuerzas, separado de Él, esta clase de amor, sino a permanecer en Cristo, en comunión y relación cercana con Él, para que su amor se haga visible a los demás a través de nosotros. Eso, para amar de esa manera, necesitas permanecer en la vid. Para amar de esa manera, necesitas tener comunión con la vid. Un corazón que anda demandando amor, exigiendo amor de los demás, señalando a aquellos que no lo aman como Él espera, es un corazón que no está cercano a la vid y que ha perdido de vista el evangelio que se ha derramado en ti. Así que una amistad con Cristo, en primer lugar, luce en imitación. Amamos como Él ama. Pero en segundo lugar, una amistad real con Cristo refiere a intimidad. Dice Juan 15, 14 al 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, me encanta eso, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No somos siervos, somos amigos. ¿Qué nos diferencia? Pues el siervo puede recibir una orden de su amo sin conocer los propósitos por los que su amo hace eso. Pero el amigo es acercado y recibe una explicación de aquello de lo que su Señor está haciendo. Yo no sé si tú has escuchado a esas personas que dicen, mira, yo no le cuento mi vida a nadie, ni a mis amigos más cercanos. Yo digo, ¿realmente tú tendrás amigos? Porque de acuerdo a este pasaje, un amigo verdadero abre su corazón con sus amigos. Le cuenta sus luchas y sus cargas, no batalla solo. Y no a cualquier amigo. Si es alguien que está en Cristo, mucho mejor, porque Él sabrá a dónde llevarme. Y dice Jesús, bueno, ustedes son mis amigos. Por eso yo les he dado a conocer la voluntad de mi Padre. Y esta amistad de intimidad tiene algunas características. Y la primera de características de esta amistad llena de intimidad es que es una intimidad iniciada por la gracia. ¿A qué me refiero? La amistad que los discípulos tenían con Jesús y la amistad, si eres creyente, que tienes con Jesús, no comenzó basado en tus méritos. No comenzó basado en tu buen comportamiento. Comenzó en Él. Miren lo que dice Jesús en el versículo 16 que ya leímos. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. ¿No se dan cuenta? No es como cuando uno está jugando béisbol en el barrio, pelotique goma, que salen dos y dicen, bueno, vamos a elegir. ¿A quién comienzan a elegir? El que corre mejor, el que batea mejor. Lamento decirle que yo no era el primero, el elegido en la lista, siempre era el que quedaba ahí. Y saben qué fuerte cuando quedas tú solo y se están peleando. No, elígelo tú. No, elígelo tú. Así elegimos a las personas, basado en méritos, talentos, habilidades. Jesús elige a lo peor. Dice Pablo en Corintios, de lo vil y de lo sucio escogió Dios a los hombres para avergonzar a los sabios. Sí, de allí nos escogió. No había nada bueno en ti y en mí. De lo vil y de lo sucio. Que solo éramos merecedores del castigo. Eligió a los culpables. Eligió a las ovejas negras. A los que tenían una vida oscura. A los que habían vivido toda la vida apartados de Él. A los que no lo honraban. A aquellos que los menospreciaban. A aquellos que solo lo tenían a Dios en sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. A eso se escogió, a los idólatras, al orgulloso, a la vanidosa, a la que solo quería salir en redes para que vieran su apariencia y su estatus. A eso se eligió para convertirlos en hijos suyos. ¿Y saben qué es lo tremendo? Cuando olvidas esto, mira lo que pasa. Muchos creyentes, escucha bien esto.
Muchos creyentes saben doctrinalmente que han sido perdonados, pero viven como si Dios apenas tolerara su presencia y todavía tuvieran que pagar una deuda. Eso puede parecer humildad, pero en realidad produce distancia. Bueno, Señor, vengo a ti, Padre, aunque yo sé que no merezco venir a ti, Padre. Señor, me acerco a ti, aunque yo sé que yo merezco que me envíes al infierno, Señor. Vengo a ti con vergüenza, Padre, porque ya yo te he pedido perdón por este pecado una y otra vez. Señor, vengo a ti, si quieres, perdóname y yo prometo que me voy a volver a portar bien después de esto, Padre. Como decía alguien, vivimos convenciendo a Dios de que nos ame. Y se nos olvida que en Cristo somos amados inmensamente. Señor, vengo a ti a pedirte perdón, pero mira, después de aquí yo voy a volver a congregarme, voy a leer de nuevo mi Biblia, voy a volver a ver sermones como antes, voy a volver a hacer esto. ¿Y saben qué pasa? En medio de 24 horas vuelves a caer en el mismo pecado, igual o peor. ¿Por qué? Porque el Señor en su amor dice: hijo mío, te he dicho que no te elegí por mérito y que tu vida cristiana tampoco se sostiene por mérito. Es gracia. No tienes que seguir convenciendo a Dios de que te ame. Él te ama. Eres inmensamente amado por Dios y nada lo puede cambiar, ni siquiera tu corazón. Nada te puede separar de ese amor. Si tan solo pudiéramos mirar un poquito al corazón de Dios, nos quedaríamos asombrados, impactados de cuánto nos ama. Alguien decía, hablando de un siervo de Dios, decía: él sí entendió lo que era ser el amado, no el abandonado, no el rechazado, no el menospreciado, el amado de Dios. Cuando tú llegas a entender en tu vida cristiana lo amado que eres en Dios, puedes decir que estás madurando, que vas bien, que estás avanzando. Pero cuando todavía tu vida cristiana se sostiene en tus méritos, en tu buen comportamiento, en tu buen desempeño, hay un problema serio de inmadurez. No porque Dios rechace la santidad, no. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una verdad bíblica. Tenemos que caminar en santidad, pero ¿de dónde sacaremos el poder para hacerlo si no estamos unidos a la vid? ¿De dónde sacaremos el poder para caminar en santidad y la motivación si olvidamos el amor de Dios? Lo que haremos es terminar funcionando en modo automático y entrando en el terreno del legalismo, que es un gran enemigo del evangelio. Deja de intentar convencer a Dios que te ame. Él te ama. Alguien decía: toda mi teología se resume en una frase: el Señor me ama. Pero esta relación de intimidad también, en segundo lugar, es alimentada por la palabra. No solo es fundamentada en la gracia y no en el mérito, sino que es una intimidad alimentada por la palabra. Cristo dice: el siervo, el amo, no cuenta nada a sus siervos, pero los amigos, sí, yo les voy a contar a mis amigos la voluntad de mi Padre. Cristo le reveló quién es el Padre. Cristo le reveló a sus discípulos por qué Él debía morir. Cristo le reveló a sus discípulos qué era lo que estaba haciendo Dios. Y Cristo le reveló a sus discípulos cuál era la misión de ellos. Los amigos de Cristo permanecen porque las palabras de Cristo permanecen en nosotros. La palabra de Cristo ha de estar en ti. Por eso no te conformes con ser un creyente que cuando le preguntan si lee su Biblia y ora dice: sí, a veces. Bueno, no siempre. Bueno, hermano mío, nunca estés satisfecho con esa condición. Serás presa del diablo si sigues teniendo una vida, una comunión con él tan débil. Tu amigo quiere acercarse a ti. Tu amigo quiere que hables con él. Permanece en la vid, porque separado de él nada podéis hacer. Prioriza intimidad con Jesús antes que actividad para Jesús. No negocies, no le intercambies por nada.
Aprende a escuchar la voz de tu amigo. Miren, alguien decía que sus amistades más fuertes eran las que se habían construido y mantenido en el tiempo. Y este siervo decía que las amistades de él que se levantaron y se construyeron más fáciles fueron las que menos duraron. Si quieres tener una amistad sólida con Jesús, no va a pasar eso de la noche a la mañana. Y no vas a tener una relación fuerte con Jesús sin leer tu Biblia, sin orar, sin conocerlo, sin mirarlo a través de él. Los medios de gracia no son un fin en sí mismos. Los medios de gracia son un recurso que Dios te da para que disfrutes de Cristo. Y los medios de gracia son el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el congregarte. No son un fin en sí mismo. Son un medio que Dios te da para que disfrutes a Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Que puedas estar más enamorado de Jesús de lo que lo estabas ayer. Por eso no estés contento con una vida dominguera. No, en la semana acércate a Jesús, vive para Jesús, disfruta a Jesús, pon tus ojos en Jesús. No abras tu Biblia solo el domingo en el sermón. No te conformes con extractos de sermones que ven en redes sociales. Eso no puede sustituir tu tiempo privado con Jesús. El repostear frases bonitas, versículos en las redes sociales, eso no puede sustituir tu comunión con Jesús. No pretendas tener una relación sólida con tu amigo que es Cristo, viviendo una vida espiritual débil y mediocre. No podrás. No podrás. La gracia que se ha derramado en ti es poderosa para acercarte a Cristo y mantenerte en Él. Así que escucha a Jesús. Yo creo que Él no ha dejado de hablar. El problema es que hay tanto ruido a nuestro alrededor que no hemos podido escuchar la voz de Él a través de su palabra. Redes sociales, el montón de actividades, la comida, las tareas, el montón de cosas que metemos actividades a nuestros hijos, el montón de líos en el que nos metemos. Hay mucho ruido a tu alrededor que te está impidiendo hablar con Jesús. Hermanos, todos andamos buscando amor. Y decía alguien, Keller, lo leí esta semana y a mí me impactó esta frase. Él decía, el amor de Cristo es el amor que hemos buscado toda la vida. Ese amor que has buscado en papá y mamá, en el cónyuge, en el amigo, en el vecino, en el trabajo. Es el amor de Cristo. No, pastor, es que yo estoy buscando a un hombre que me ame incondicionalmente, que siempre esté para mí, que me muestre gracia cuando yo peque, que me consuele en el momento del dolor y que siempre esté allí dando una palabra de aliento. Mi hermana querida y amada, lo que tú estás buscando es el amor de Jesús. Que nadie te lo puede dar, aunque es una bendición ser amados por nuestros cónyuges, amigos y hermanos. El amor de Cristo es el amor que hemos buscado toda la vida. Ahí está. Allí se encuentra. Allí está. No lo olviden. No lo pierdan de vista. Elimina el ruido a tu alrededor para que escuches a Jesús, porque escuchar no significa buscar una voz privada separada de la Biblia. Significa detener el ruido, abrir las escrituras con atención, meditar en ellas y permitir que las palabras de Cristo confronten nuestros deseos. Así que no solo es una amistad fundamentada en la gracia. Es una intimidad, alimentada también por la palabra. Pero también en último lugar es una intimidad con reverencia. Noten lo que dice el versículo 12 de Juan 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es importante porque nuestra relación con Jesús no es una relación entre iguales. Tú sabes que con tus panas tú tienes confianza y tú no tienes por qué recibirle órdenes. Un consejo está bien, pero órdenes no. Por eso es un error cuando una madre o un padre le dice a un hijo, hijo, mi tarea es ser tu amiga. Eso suena tan cuchi, pero no es bíblico. Y yo entiendo lo que quieren decir, tener cercanía con sus hijos, comunión con ellos. Eso es lo que debería ser un padre. Lo que pasa es que se ha distorsionado tanta esa imagen
que necesitamos añadirlo de amigo, como si la madre no pudiera ser cercana y amar a sus hijos. No, el problema cuando tú dices que soy tu amiga y no tu mamá, es que yo a mis amigos no estoy obligado a obedecerle. A mamá sí, porque es mi autoridad. Bueno, algo sucede con Jesús. Aunque es nuestro amigo, al mismo tiempo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso dice el texto: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo mando. Mira, un pastor cuenta que una vez estaba orando con un hermano en la fe que parece tener una super amistad con Jesús, y el pastor cierra sus ojos y comienza a escuchar a este amigo diciendo: Jesús, pana mío, te pido, compa, tú sabes que me ayudes. Hay un problema doble que puede suceder cuando miras el tema de la amistad con Jesús. O una retirada, como que mi amistad con Él es de mérito, como yo lo decía, de tratar de convencerlo que me ame. O la otra, exceso de confianza. Yo no estoy haciendo a un lado la cercanía que tenemos con Jesús. Pero, como dijo Stephen Nichols, él dijo: una cosa que hacemos bien dentro del cristianismo evangélico es pensar en Jesús como nuestro amigo, pero también es nuestro Rey. Así que esta intimidad que Dios nos da, y que el mismo Juan en su evangelio retrata a Jesús como Rey, que por cierto, aún en la cruz colgado, seguía siendo Rey, es recordarnos eso. Tenemos una cercanía con Jesús, pero Él sigue siendo nuestro Rey. Y ser parte de su círculo de amigos nos da muchos beneficios. No solamente imitación en amar como Él ama, en intimidad fundamentada en la gracia, alimentada por su palabra, pero también con reverencia. Aquí tenemos que entender algo. Algunos viven demasiado lejos porque no creen que Cristo realmente los quiera cerca. Pero otros se acercan irreverentemente porque olvidan que su amigo también es su Señor. Ambos extremos debemos evitarlo. Ser parte del círculo de amigos de Jesús nos da cercanía, pero no anula lo que le sigue siendo Rey y Señor. Pero en tercer y último lugar, ser parte del círculo de amigos de Jesús nos da otro regalo, que es la intercesión. Hemos visto imitación, en segundo lugar intimidad, y en tercer y último lugar intercesión. Y dice el versículo 16 de Juan 15. Míralo allí en tu Biblia. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y miren esto: para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. La amistad con Cristo, ser parte del círculo de amigos de Jesús, también nos abre camino al Padre. ¿Lo notaron? Los discípulos se acuerdan que ya no iban a tener a Jesús físicamente, pero no quedarían abandonados ni incomunicados con Dios. Jesús le dice: es necesario que yo me vaya. Vendrá el Espíritu Santo, que Él es el Consolador, e incluso les enseñará a orar. Y mi muerte y resurrección les dará acceso al Padre. O sea, aunque yo no esté físicamente, ustedes no estarán limitados de una comunicación con Dios, ni de la presencia de Dios, sino que Dios mismo vendrá a estar con ustedes. Así que Cristo no solamente nos reveló en nuestra amistad con Él la voluntad del Padre, sino que Cristo nos lleva a la presencia del Padre. El cristiano es la única persona en el mundo que nunca ha estado y que nunca estará solo. Jamás. Jamás. Y esa cercanía que tenemos ahora con el Padre, que brota de una oración con el Padre, revela algo de nosotros. ¿Saben qué es? Aprovechar este recurso que se nos da por ser amigos de Jesús. Orar al Padre y pedirle lo que querramos.
es reconocer que seguimos siendo ramas y que Cristo continúa siendo la vid. Cuando pasas días sin orar con Dios, esto revela algo más que el incumplimiento de una disciplina. Revela un mal entendimiento de quién es Dios y de quién eres tú. Porque cuando yo oro, como lo vieron en pantalla, estoy diciendo: Señor, yo vengo a ti en oración porque reconozco que yo sigo siendo la rama y tú la vid. Porque reconozco que sin ti nada puedo hacer. Por eso estoy aquí de rodillas. Pero un corazón que vive distante de la oración, de la comunión, de la conversación, de el hombre redimido con Dios, ha abrazado la autosuficiencia. Ha creído la mentira que Satanás le dijo a nuestros primeros padres en el Edén: seréis como Dios. A veces creemos que somos Dios, que tenemos el control y que no necesitamos ayuda, pero eso es solo una ilusión. Miren, yo he podido experimentar lo que se siente en la crianza ahora que soy padre. Aunque había podido disfrutar un poco de eso con mis sobrinos, ahora lo he podido ver con más nitidez. Ya lo que he podido ver desde que Maripaz llegó a nuestras vidas era el hecho de lo dependiente que es. Para comer, para bañarse, caminar, hablar, completamente dependiente. Y todo el que ha sido padre lo entiende. Y a medida que van creciendo, tú los vas equipando para que sean más independientes. Le enseñas a caminar, le enseñas a comer y demás. Así funciona. Para que un día se vayan de casa y te digan bye bye. Porque, por cierto, la única relación que fue diseñada por Dios para separación es la relación de padre e hijo. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero la relación padre e hijo es para separación, para equiparlos. Pasan de ser dependientes y los equipamos para que sean independientes. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo llegamos a la fe? ¿Cómo llegamos? Con un espíritu independiente. No, pastor, yo vengo toda la vida de hacer todo sola. Trabajado desde los 7 años estoy trabajando. Siempre cociné a partir de los 12, ya yo estoy cocinando. Trabajo desde los 16. Yo digo, bueno, ¿qué edad tienes tú? Y siempre venimos independientes porque sentimos como una gloria en ser esa persona que no necesita de nadie. Pero en la vida cristiana, eso no sirve para nada. Dios toma nuestros corazones independientes y, al igual como con los bebés, pero invertido, nos equipa, pero para ser, ¿saben qué? Dependientes. Al contrario. Y para eso trae el dolor, adversidades, su palabra y demás. La oración revela dependencia. Pero dice: para que lo que pidieres al Padre, Él te lo da. Eso no es un cheque en blanco. ¿De qué viene hablando Juan 15? De pámpanos, plural. De amaos unos a otros, plural. De amigos, en plural. Entonces parece ser de eso que lo que pidas al Padre no es un cheque en blanco para pedir las cosas de mi reino. Parece que el contexto de este pasaje nos está diciendo que las oraciones que se van a elevar aquí y las cuales podemos llevar al Padre y se responderán son aquellas oraciones que elevas en favor de los otros amigos de Cristo. O sea, la que elevas por tus hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque los amigos de Cristo no intentan incorporar a Dios en sus planes. Piden ser incorporados a los planes de Dios. Y el plan de Dios es que tú inviertas tiempo a orar por los amigos de Cristo y no solo por las cosas de tu reino. Que no solo pongas la manito y decir sí voy a orar, sino que ores de verdad. Que seas parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de ese hermano que sufre y que está afligido. Así que, en conclusión, mis queridos hermanos, tenemos una amistad real con Cristo, los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquellos que tienen una vida transformada. Y los beneficios de ser parte de este círculo íntimo de Jesús es, en primer lugar, imitación. Somos capacitados y equipados para amar como Él ama.
con un amor que toma la iniciativa y es sacrificial. En segundo lugar, otro de los beneficios de ser parte del círculo íntimo de Jesús es intimidad. Una intimidad fundamentada en la gracia. No tenemos que pelear y luchar para ganarnos el amor de Dios, ya lo tenemos. Una amistad alimentada por la palabra. Debemos de tener el ruido a nuestro alrededor para escuchar a Dios por su palabra. Pero una intimidad dirigida por la reverencia. Él es nuestro amigo, somos cercanos, pero Él sigue siendo el Rey de Reyes. Y en tercer lugar, intercesión. Tenemos acceso al Padre, cercanía al Padre. No para pedir todo lo que queramos de nuestro reino, sino para pedir en favor de los otros amigos de Cristo que son nuestros hermanos en la fe. Todo esto que acabo de mencionar es imposible llevarlo a cabo si no permaneces en la vid que es Jesús. Nunca la vida cristiana se trató de esfuerzo humano. Siempre se trató de permanecer. De amar a Jesús y a los amigos de Jesús. Permanecer en mí y echará fruto. Y ninguna planta que echa fruto la echa para sí mismo, ¿verdad? No hay una mata de mango que dice, qué rico están mis mangos. No, sino para alimentar a los demás, ¿no? Es sabroso es comerse un mango recién arrancadito de la mata. Bueno, es imposible que tú estés permaneciendo en la vid, estés echando fruto solo para beneficio tuyo. Los demás amigos de Cristo deben ser edificados y bendecidos por los frutos que tu vida está dando por permanecer en Jesús. Así que mis queridos hermanos, volvamos a descansar en su gracia. Volvamos a escuchar su voz y a detener el mucho ruido a nuestro alrededor. Volvamos a amar como Él amó. Cristo nos llama como el amigo que dio su vida por nosotros. Pregúntate, ¿cuáles son los beneficios que puede recibir mi alma y mi vida por ser un amigo de Jesús? Pregúntate, ¿cómo debería vivir yo hoy y salir de esta iglesia hoy después de recordar que soy un amigo de Jesús? ¿Cómo debería vivir yo? Porque recuerda, no nos conformemos con estar cerca de las cosas de Cristo. Procuremos estar cerca de Cristo, disfrutando la amistad que Él compró para nosotros. Permítanme orar, por favor.